El tema de hoy es la haraganería o pereza en Proverbios y el resto de la Biblia. El tema de la pereza, o sea, la ociosidad, un poco que ver con la letargia, o aquellos que no hacen nada. Letargo. Ajá. Entonces vamos a ver estos proverbios porque a la misma vez que hablan sobre la persona perezosa, también nos dan una ética de la importancia del trabajo diligente. Te voy a leerle los proverbios y ustedes tomen atención y de ahí sacamos algunos principios de lo que dice el resto de la Biblia. Proverbios 6, del 6 al 11. Lo hemos estudiado cuando estuvimos estudiando la primera parte de Proverbios. Dice así: perezoso, mira las hormigas, fíjate en sus caminos y ponte a pensar. Ellas no tienen quien las mande, ni quien les dé órdenes ni las gobierne. Preparan su comida en el verano y en el tiempo de la siega recogen su comida. Perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? Así termina ese versículo 9. Perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? Y acá el padre hablándole al hijo, como empiezan los primeros 10 capítulos, le dice que observe y aprenda del mundo animal y usa las hormigas, ¿no? Un animal tan pequeño, y que vea cómo ellas preparan su comida para tener en tiempo de escasez. O sea, usan la oportunidad en tiempo cuando hay abundancia para trabajar y recoger, y de ahí en tiempo de escasez tienen su comida, no se mueren de hambre. Entonces, observe y aprende, y quizás no es que quiera hacer una relación, pero uno aprende del mundo animal, muchas cosas. Los animales nos enseñan muchas cosas en la forma no de ser salvaje ni por instinto, sino en la forma como Dios ha puesto en ellos algo mecánico en cómo se cuidan, se preservan, ¿no? Y el hombre teniendo la razón, la conciencia y siendo imagen de Dios, con mucho más razón debería de avanzar más que un animal. Entonces, si el hombre tiene raciocinio, tiene inteligencia, tiene conciencia y desperdicia su vida durmiendo, y entonces usando este animal, la hormiga, que es algo para nosotros, pues un animal que uno pasa por encima y las mata, no, ni culpabilidad sentimos, dice, aprende de ellas, que algo tan pequeñito como este animal puede enseñarnos a trabajar diligentemente en tiempos de oportunidad. Entonces eso es lo que el Padre le está hablando, ¿no? Capítulo 10, versículo 4, versículo 5 y versículo 26. Mire lo que dice 10:4. Las manos negligentes llevan a la pobreza. Las manos diligentes conducen a la riqueza. Ahora, los proverbios, recuerden que se aplican de acuerdo al contexto, a las circunstancias de la persona. No son mandamientos absolutos, es algo que vengo repitiendo. O sea, yo no puedo decir los pobres son pobres porque son vagos y no trabajan, porque no es el caso de muchos. Muchas personas son pobres por las circunstancias que les ha tocado vivir, o por las injusticias que les ha tocado vivir, o por las desgracias que han pasado, que han perdido, le han robado. Hay fines de razones por las cuales la gente es pobre, o por enfermedad mental, que no tiene la razón o la capacidad, o hay vicios, etcétera, ¿no? Entonces, no todos los pobres son negligentes. No podemos decir que si eres pobre automáticamente eres negligente. Pero acá Proverbio nos está diciendo que una de las razones de la pobreza es la negligencia. Una de las razones, no es la única. Así que no podemos tomar esto y darle duro a los pobres, porque vamos a ver otros pasajes en la Biblia que dan un balance. Entonces acá le está diciendo el 10:4 al negligente, le está diciendo que use sus manos para trabajar y ser diligente, ¿no? Que tenga esa oportunidad. Después más adelante vamos a ver las excepciones a esto. Versículo 5, cosecha en el verano es pensar con sensatez. Dormirse en la cosecha es no tener vergüenza. Y nuevamente toma las oportunidades de trabajo cuando éstas vengan. No dejes pasarlas porque tendrás vergüenza, especialmente cuando las hay en abundancia. No dejes pasar esa oportunidad. Versículo 26, el que envía a un mensajero perezoso se echa vinagre en los dientes y humo en los ojos. Y esto es un poco de humor usando este proverbio. Y la idea es que no des responsabilidad al ocioso porque terminarás lamentándote.
Muchas veces pensamos, sí, las personas necesitan oportunidades para crecer, para madurar, es verdad, pero cuando una persona ha probado que su carácter es perezoso, no que cometió un error, no que está en el proceso de aprendimiento y aprendizaje y es consciente, ¿no?, que quiere cambiar. No estamos hablando de esa persona, sino cuando una persona ya es conocida por ser ocioso, perezoso, entonces ten cuidado en no darle responsabilidades porque terminarás lamentándote. Y acá dice, es como echarte vinagre en los dientes y humo en los ojos, ¿no? Ese es el versículo 26 del capítulo 10, que es un proverbio cómico. Capítulo 12, 11. Dice, el que labra su tierra se sacia de pan, pero el amigo de vagos no tiene cordura. Y la idea es que la ociosidad no tiene cordura ni razón. Porque cuando uno es perezoso, no hay razón, no hay que te entre en razón, ¿no? Tú tienes una razón que nadie más te puede entender, es lo que dicen los perezosos. Los diligentes, versículo 24, dominan a otros. Los negligentes son dominados. Mire, los diligentes dominan a otros. Los negligentes son dominados. Y la idea es que los vagos y negligentes siempre son dependientes de otros. Dependen de la caridad y del beneficio de otros. Ellos no pueden dependerse de sí mismos porque no salen y no producen. Este versículo 27, el indolente no cocina ni su presa. El gran tesoro del hombre es la diligencia. Y ustedes están escuchando que la diligencia es contrastada con la pereza. Están escuchando eso que se repite. Entonces acá es otro proverbio humor, que tiene humor, y es que la persona es tan ociosa, como decimos en español cuando queremos contar un chiste, que para alimentarse o cuidarse de sí mismo le causa pereza. Otros tienen que cuidarlo, darle la comidita, atenderlo, porque es tan ocioso de que por sí mismo no puede ni cuidarse, ¿no? Entonces la diligencia en este proverbio es un gran tesoro. Una persona que es diligente consigo mismo, y vamos a ver cómo eso se transfiere a otros. Capítulo 13, versículo 4. El perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente, nuevamente, será prosperado. Y nuevamente no es un proverbio que podemos clamar para prosperidad, que si Dios me dice soy diligente me tiene que bendecir porque no hay nada de eso en la Biblia, porque lamentablemente muchas personas son diligentes y terminan en crisis y problemas y sufrimiento, ¿no? No es hay que ver los casos. Entonces acá, según este proverbio, de nada sirve desear sin hacer nada, porque eso es lo que hace el perezoso, desea y nada consigue. ¿Por qué? Porque solamente lo piensa, ¿no? ¿Cómo quisiera tener esto? Pero no hace nada para obtenerlo, ¿no? ¿Cómo quisiera ir a este lugar? Pero no hace nada para obtener su viaje, etc. Entonces, de nada sirve desear sin hacer nada o sin trabajar. El diligente consigue y prospera, porque pone sus manos en lo que, ¿no?, en sus metas. Queda satisfecho. Capítulo 14, 23. Toda labor rinde sus frutos, pero hablar por hablar empobrece. Entonces, nuevamente, uno diría en el español popular, deja de llenarte la boca y trabaja, porque si no, de nada te sirve que estés hablando si no haces nada, es puro llenarte la boca, ¿no? Es el proverbio más o menos hablando al criollismo eso es lo que dice. Capítulo 15, 19. El perezoso va por una senda espinosa. El hombre recto camina como en una calzada. Y entonces nuevamente el perezoso va por mal camino. Va por camino peligroso, ¿no? Nosotros en el español tenemos varios refranes comunes que habla que cuando amigo de todos los males, no, ¿qué es amigo de todos los males? La ociosidad es amigo de todos los males, ¿verdad? Porque cuando uno es ocioso, uno es presa fácil para el robo, obtener dinero fácil, extorsionar, etcétera, etcétera, mentir, estafar. Entonces, aquel que es perezoso y tiene ese carácter, aprende a cómo conseguir sin sudar la gota, como nosotros decimos, sin sacrificio, a expensas de quitarle del trabajo del otro. Entonces, no estamos nada fuera de los mensajes de estos proverbios. Versículo 19, 15. 18, 9.
El que es negligente en su trabajo es también íntimo amigo de gente nociva. El que es negligente en su trabajo es también íntimo amigo de gente nociva. Y la idea es que el negligente o el ocioso, en este caso, que es lo que se está tratando de decir, en su trabajo trae consigo malos amigos. Es amigo de lo ajeno, le gusta las cosas ajenas, ¿no? Le gusta hurtar, robar. Capítulo 19, 15 y 24. La pereza te lleva a un sueño profundo. Pasarás hambre si eres negligente. Entonces, sé responsable por trabajar porque si no tendrás hambre. Muchos padres que tienen problemas con la responsabilidad, esto es un tema que hemos venido hablando a través del libro de Proverbios, sobre muchos padres que tienen problemas con sus hijos ya adultos o adolescentes o ya pasaron la adolescencia, que son irresponsables y cosas como no atender su cama, no ser ordenados, no limpiar, si comen dejan todo sucio, la mamá le tiene que tener la comida lista y no saben por sí mismos cocinarse, limpiar de sí solos porque la mamá o el papá le hacen todo. Estamos hablando de estos, hay adultos también que son así, pero bueno, estoy hablando de los muchachos en este caso. Acá el proverbio, a través de estos proverbios podemos ver que cuanto uno más habilita al hijo en darle lo que necesita, más estamos influenciando a la pereza, a ser ocioso a nuestros hijos, irresponsables. Y muchas veces lo enmascaramos con, es que yo lo amo tanto, es que yo he sufrido tanto, es que mi mamá no me hizo esto, mi papá no me hizo. Entonces, nuestros propios problemas o traumas que a nosotros nos pasamos, nos vamos al otro extremo y pensamos que nuestros hijos no deben de sufrir, pero ni una mínima gota de lo que nosotros sufrimos, ¿no? Y no es el caso porque cuando hablo con estos padres, estos padres no vivieron en la casa con ustedes cuando ustedes eran jóvenes, o sea, tienen otros padres y otras circunstancias, entonces no se aplica. Pero bueno, si leyeran estos proverbios, entenderían por lo menos algo de sabiduría en lo que hay en enseñar a los hijos lo que es diligencia. Entonces cuando los padres dicen, pero yo no sé qué hacer para que mi hijo aprenda a ser responsable, entonces hay que enseñar a hacerles diligentes. Y diligentes uno empieza a hacer desde niño, a hacerlos diligentes consigo mismos, a trabajar consigo mismo. No estamos diciendo que vamos a explotar al hijo y le vamos a mandar a trabajar para que traiga el dinero a la casa, aunque eso deberían de hacer cuando tienen la edad adulta y siguen viviendo bajo el mismo techo. Pero estamos hablando de que el niño sepa cuidar de lo suyo, primero cuidarse de sí mismo, asearse, hacer su cama, tender su cama, ¿no? Guardar su ropa, ordenar, esas son las cosas prácticas. Y de ahí entonces extender esa diligencia al cuidado de los miembros de la familia. Mamá está enferma, le voy a hacer un tecito. Papá llegó tarde, le tengo el café listo. Poder extender esa responsabilidad que ya yo conmigo misma, el niño o el joven aprende conmigo misma, lo puedo hacer, ¿por qué no compartirla con los miembros de mi familia? Entonces, cuando salen al mundo o se casan, eso viene como algo innato, natural, como cepillarse los dientes. Entonces, el proverbio, uno de los elementos primordial que nos enseña Proverbios para combatir la pereza, la negligencia, la ociosidad, es enseñar a los hijos a ser diligentes, responsables, nosotros diríamos. Y saber, y con la responsabilidad de saber aprender a tomar las oportunidades cuando vienen. Oportunidades, y acá habla de trabajo, ¿no? Proverbios 24 dice, llega el invierno y el perezoso no siembra. Y es un tema que se repite. Cuando llega el verano no haya comida, porque no ha aprendido de la hormiga, ¿no? Entonces el perezoso no sabe tomar o hacer uso de las oportunidades que se presentan. Y esto es algo que se le debe de inculcar a los hijos. Versículo 13. No seas dormilón y jamás serás pobre. No pegues los ojos y el pan nunca te faltará. Entonces la pereza es una razón de la pobreza, ¿no? Es una razón, no es la razón, pero es una de las razones de la pobreza o de la escasez. Y especialmente en estos países cuando hay oportunidad de todo tipo de trabajo, sino que lamentablemente uno viene con gustos, ¿verdad? Especialmente cuando uno emigra de un país de tercer mundo y si emigra con diplomas, títulos universitarios,
se nos es más difícil adaptarnos al sistema de acá, digamos, de Canadá, porque no vamos a tener el mismo trabajo que tuvimos en nuestro país. No vamos a entrar como jefe de la compañía, ni como secretaria, entonces acá entramos como barrepisos, limpiabaños, ¿no? Como personas de limpieza. Pero son las oportunidades que me ofrece este país. Una, en que no estoy en mi país. Con solamente abrirme las puertas a una casa extraña y darme un estatus es un privilegio, porque no estoy experimentando el conflicto social que experimento allá. Entonces, con solamente decirme, ven acá, bienvenido, ya es una bendición. Que no me den el trabajo que tengo en mi país, bueno, eso es algo que yo misma, con la gracia de Dios, tengo que ganármelo. Con esfuerzo, con trabajo, con estudio, con lo que cueste. Si no me lo quiero ganar, hay diferentes opciones, diferentes tipos de trabajo. Sino que lo que encontramos es que nos frustramos y entran nuestros gustos, ¿no? Es que a mí no me gusta limpiar, porque en mi país yo nunca he limpiado. Contrataba a una empleada para que me limpie. Entonces acá venimos a limpiar, no venimos a hacer otros trabajos. Y es una enseñanza a la humildad, ¿no? Para muchos de nosotros latinos y otras personas que vienen. Pero la idea es que tomemos oportunidad de los trabajos que se presenten. Porque si vamos a estar escogiendo y esperando el trabajo ideal para nosotros, vamos a quedar con escasez y no vamos a poder progresar. Lamentablemente, uno puede aplicar un poquito así, ¿no? Capítulo 21:5. Estamos terminando con los proverbios. Si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Si te apresuras, acabarás en la pobreza. Y nuevamente, medita, consulta tus asuntos de negocios. No te tires al agua solo por ganar, porque correrás alto riesgo de perder. Es un aviso, ¿no? Que hay que pensar antes de obtener abundante, porque muchas veces se nos ofrece negocios grandes que vas a ganar grandes y uno invierte dinero y termina perdiendo. Solamente porque nos hacen cosquillitas a los oídos o nos tientan con cantidades grandes, y todos conocemos esos tipos de negocios ¿no? Si tú entras y pagas esto, mira, en un mes y consigues 10 clientes más, y esos 10 clientes consigues otros 10 clientes, y esa pirámide, y en un mes, mira, está ganando $5,000 al mes, después 10,000, y todo entra por los ojos, especialmente la lujuria del dinero, y uno se mete y termina perdiendo. Entonces este proverbio es muy preciso para esos tipos de ocasiones. Hay que, con el dinero fácil, de ganancia fácil, medita, consulta antes de que corras el riesgo de perder. Versículos 25 y 26, el perezoso se muere de deseos, pero no es capaz de ponerse a trabajar. Todo el tiempo se lo pasa codiciando. El cambio, el hombre justo da sin tacañerías. Y esta es la idea, el perezoso piensa y arma su mundo de fantasías, ¿no? Piensa y piensa y maquina. Si me ganase la lotería, haría esto y aquello. Pero no hace nada por trabajar ni producir. Anda codiciando lo que otros tienen y menos tiene para ayudar al que no tiene. Es tacaño. Pues no tiene, ¿no? No tiene ni para compartir. Capítulo 22:13. El perezoso arguye. Hay un león en la calle. Si salgo, seré hombre muerto. Y es un proverbio también para reírnos. La idea es que el perezoso siempre está lleno de excusas para no ir a buscar trabajo. El clima está malo, hay mucha nieve, mucho frío, mucho calor, no están dando trabajo, ya tomaron a las personas, siempre hay excusa para no ir a trabajar. Entonces acá el proverbio dice, hay un león en la calle, si salgo me va a comer, ¿no? Es la excusa. Entonces lleno de excusas para no ir a buscar trabajo, supone lo peor y lo negativo antes de movilizarse. ¿Cuán cierto es eso en muchos de los casos? Capítulo 24:30. Pasé junto al campo del perezoso, junto a la viña del falto de entendimiento. Un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse de brazos para descansar. Eso suena como rima, pero también es un proverbio que debe de causar risa. Y la cosa es que el perezoso siempre anda cansado y tiene falta de entendimiento. Siempre tiene, siempre está cansado, un poco de dormir, un poco de soñar, y tiene falta de entendimiento. Y claro, no estamos hablando de gente que sufre presión baja, que tiene enfermedades, ¿no? No podemos decir, son perezosos porque no trabajan. Estamos hablando acá casos de personas hábiles, con todas las facultades y la salud en su vida, pero siempre andan cansados, ¿no? Siempre tienen excusa.
Ok, así vendrá tu necesidad, versículo 34 del capítulo 24. Así vendrán tu necesidad y tu pobreza, como un vago, como un mercenario. Y la cosa es que la necedad y la pobreza vienen de repente, al vago sin avisar. Cuando te diste cuenta, debes dinero a todo el mundo. Te sobrevino la necesidad de ahora hay que volver a trabajar y pagar. En el mundo antiguo, mucha gente, el sistema de esclavitud, que era normal en el mundo antiguo, como la electricidad para nuestros tiempos, y la sociedad trabajaba bajo esos sistemas de esclavitud, no era nada malo, era normal de la sociedad. Y no es que la Biblia apoye la esclavitud, pero dio leyes alrededor de esa institución, leyes humanitarias, donde Dios elevaba al hombre a un grado de persona, o a la mujer a grado de persona y no de objeto, lo que la esclavitud proponía. Pero muchas de las personas se vendían a la esclavitud como sacar una tarjeta de crédito. No, yo necesito dinero para poder soportar mi familia, entonces me voy a vender a Olivia para que pueda trabajarle a ella, o sea, le pertenezco a Olivia, y así poder alimentar a mi familia y no perder mi casa. Entonces, por 5 años le pertenecía a Olivia. Pero dentro de ese sistema había abusos, como en todo sistema humano que hay abusos, ¿no? Pueden haber cosas buenas, cosas malas. Entonces, mucho de la gente pobre y necesitada terminaba siendo esclavo. Pero Dios dio su ley alrededor de la esclavitud en Deuteronomio capítulo 16, 15, 16, si ustedes leen por ahí, donde Dios habla que no debe de servir más de 7 años. Y después de servir de 7 años, o sea, un israelita con un israelita, ¿no? Después de servir de 7 años tenía que el amo restituirle y pagarle y dejarlo ir con cosas abundantes. Y Dios da una razón, porque esclavos fuiste en tierra de Egipto. Y dice, ahora, si tu siervo no te quiere dejar porque te llega a amar y no hay como mi amo y es mi familia, entonces ahí hacen pacto perpetuo, ¿no? O sea, de pertenencia. Pero ¿por qué le pongo esta idea de la esclavitud al leer Proverbios 24, 34? Porque acá estamos hablando de pobreza que no viene por esclavitud o por necesidad humana, porque la esclavitud servía a esa necesidad humana donde la gente se vendía para poder subsistir. Acá estamos hablando de una pobreza donde la gente es negligente para poder proveerse a sí mismos. Negligente, falta de negligencia. O sea, estamos hablando del otro extremo. Entonces, la negligencia, el no querer trabajar y ser ociosos, amigos de lo malo, de lo ajeno, hacía que estas personas dependan de otras cuando podían ayudar a otras a prosperar y ser dadivosos como la ley demandaba. Entonces es como una cachetada, ¿no? El ser negligente ante la ley de Dios es como decir, no me importan los talentos que tú me has dado, Dios, las oportunidades que tú me das, otros me tienen que mantener porque a mí no me interesa ayudar a otros. No es como una rebeldía. Ok, sigo con capítulo 26, versículo 13 al 16. El perezoso alega. Un león anda suelto, se parece al último que leímos. Está al acecho en el camino y por las calles. La puerta gira sobre sus bisagras y el perezoso gira sobre la cama. Entonces son dos partes, ¿ok? Un león anda suelto. Está acecho en el camino de las calles, o sea, no puedo salir a trabajar. Y la otra es, la puerta gira sobre sus bisagras y el perezoso gira en su cama. ¿No? Es la idea de darnos risa. El perezoso mete la mano en el plato, pero le resulta cansado llevárselo a la boca. O sea, es tan ocioso, que aún para comer le causa fatiga, ¿no? Es la idea del proverbio y nuevamente es para causarnos risa. El perezoso siempre tiene excusas para no trabajar o buscar trabajo. Le gusta descansar, dormir. Aún cuando se trata de alimentarse o autocuidarse, le es fastidioso. Y el último versículo, el perezoso, versículo 16, se considera más sabio que 7 sabios que sepan aconsejar. Imagínate, el perezoso se considera más sabio que 7 sabios que sepan aconsejar. Y la cosa es que el perezoso se cree sabio. Nadie le puede dar consejo porque él se las sabe todas. Y es por eso que es necio. Doña sábelo todo, doña sábelo, pero no tiene nada.
Y el último proverbio es capítulo 28, 19b. El que cultiva su campo tendrá pan de sobra. El que cultiva ilusiones acabará en la pobreza. 28, 19. El que cultiva su campo tendrá pan de sobra. Y yo estoy usando la versión Reina Valera moderna. El que cultiva ilusiones acabará en la pobreza. Y la idea es que el perezoso anda cultivando ilusiones y termina en la pobreza. Porque no hace nada por trabajar ni prosperar. Entonces esos son todos los proverbios que ustedes han escuchado. El último pasaje que quiero darles, porque la próxima semana vamos a hablar esto en detalle, para que ustedes lean en casa, es Deuteronomio 15, que es el pasaje de la ley de Moisés, donde dentro de la ley tenemos leyes humanitarias. Ustedes saben que las leyes humanitarias se originó con la ley de Moisés. Los derechos humanos, todo eso viene de la Biblia, de la ley que Dios dio a Moisés. Porque cuando se compara la ley de Moisés con otras leyes de los egipcios o los babilónicos de aquellos tiempos, o de Mujarabi, de aquellos tiempos, cuando se comparan las leyes son muy parecidas, excepto que la ley de Moisés eleva la dignidad humana en los esclavos, en la mujer, en las viudas, a diferencia de estas sociedades que veía más castas o clases dentro de la misma humanidad. O sea que Dios, al dar su ley, usa leyes comunes de la sociedad de aquellos tiempos, pero en una elevación más alta, donde la vida humana es traída a un nivel de dignidad. Entonces, para que ustedes lean, porque cuando nosotros leemos la ley de Moisés, nosotros la comparamos con nuestras leyes de acá del siglo XXI, ¿no? Como hemos supuestamente, entre comillas, avanzado. Y tenemos que comparar estas leyes con las leyes de aquellos tiempos, no con las leyes de acá, para poder entender el contexto histórico y cultural. Deuteronomio 15. Entonces ahí tenemos leyes sobre los necesitados de la sociedad y habla de 3 grupos, ¿okay? Habla sobre los esclavos, los pobres, ¿okay? Y ustedes siguen leyendo. La próxima semana vamos a ver este pasaje en detalle. Si ustedes leen el pasaje que sigue, que es el capítulo 16, habla sobre las fiestas. Israel tenía sus fiestas solemnes cada año, como la Pascua, los tabernáculos, ¿no? La fiesta de la cosecha. Y aún en esas fiestas solemnes, Israel, era el deber de Israel de compartir con los necesitados. Aún en las fiestas solemnes, en los necesitados y los extranjeros. No solamente en sus fiestas solemnes, si ustedes leen ese pasaje, pero cuando habla sobre los diezmos que está alrededor de esos pasajes, cada 3 años, el diezmo de todo el año tenía que ser dado a los necesitados del pueblo, de su sociedad. Y los necesitados eran las viudas que habían quedado sin marido, los huérfanos. No estamos hablando de gente capaz de trabajar, manganzones, como decimos, ociosos. Estamos hablando de gente que quedaba en la nada, ¿no? Desamparados. El pueblo era responsable delante de Dios en dar los diezmos para esas personas. Era un sistema de welfare, podríamos decir así. Y eso lo tenemos, ¿cuántos años atrás? Miles de años atrás, donde Dios elevaba la vida del necesitado. Ustedes comparan la sociedad hoy en día como la India o las creencias hindús, que está formada en un sistema de castas. Entonces uno nace, porque como creen en la reencarnación, parte de su filosofía de los hindús, si ellos creen que los animales eran personas, han podido ser personas en la vida anterior, sino que como fueron malos, el Señor ahora los trajo en cucarachas o ratas, lo que sea. Por eso que ellos no matan a los animales, ¿no? Y hay un ritual y algo sagrado alrededor de los animales. Pero bueno, el punto es que si eres menesteroso, la sociedad no hace nada, según el sistema de hinduismo, no hace nada por aliviarte el ser menesteroso, porque creen que eso es tu paga de tu vida anterior. Tienes que permanecer menesteroso y morir como menesteroso e indulgente, es tu karma. Tienes que morir indulgente. Si naces como rico, ese es tu buena karma, porque fuiste muy bien en tu vida pasada, entonces ahí te posicionas. Entonces nosotros tenemos clases sociales, ellos tienen clases dentro de su sistema.
Claro, no es bíblico, porque es totalmente error a lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Pero acá la ley habla en esos pensamientos donde no hay excusa de decir, tú eres pobre porque te lo buscaste y ahí te quedas, porque la ley invita a los de la sociedad a que provean a los necesitados y les den trabajo y todo eso. Entonces acá la aclaración es que el perezoso, según Proverbios, no es aquel que es el necesitado y el desamparado y la viuda. El perezoso es la persona que tiene todas sus facultades, todo su buen juicio, tiene su físico y es capaz de producir, pero decide no hacerlo porque prefiere que otros le den. De esa persona estamos hablando, ¿ok? De esa persona, no de la viuda, del huérfano o de la persona lisiada, no, estamos hablando de esas personas. Que están habilitadas para producir, para sustentarse, pero sin embargo necesitan depender de otros. A ese le estamos hablando. Entonces la próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de sobre la pereza en Proverbios y en el resto de la Biblia. Lean por favor Deuteronomio 15.